Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar acá. Bienvenidos después de 4 años de manera presencial a este evento. La verdad es un orgullo poder estar acá nuevamente, verlos, ver muchas caras conocidas y pues muchas personas con las que no teníamos la oportunidad de vernos presencialmente desde hace varios años. Como dijo Eduardo, la idea es comenzar este evento con una presentación económica de los 3 países. Antes de comenzar, quiero por favor pues darles el mensaje de que sobre las mesas tienen unos códigos QR. En un código pueden hacer preguntas durante la mañana en los diferentes paneles. A través de ese código pues envían preguntas, y el otro código es para las encuestas de satisfacción sobre los paneles. Su feedback es muy importante para que por favor las vayan llenando en el transcurso del día. Bueno, voy a arrancar con el contexto macro de Chile, Colombia y Perú. Y digamos que quiero comenzar con un par de reflexiones estructurales, pero al mismo tiempo hablar de la coyuntura, ¿no? Y parto diciendo que hay espacio para un moderado optimismo en lo que respecta particularmente al 2024. El 2023 ha sido, como esperábamos, un año de transición, un año de ajuste, tras 2 años de rebote pospandemia, donde varios países, particularmente Chile y Colombia, registraron un rebote bastante significativo. Obviamente ha habido diferencias en el comportamiento de los países. El país que mejor se ha comportado en lo corrido del periodo pospandemia ha sido Colombia. Ahí diría que ha habido un par de factores idiosincráticos. Esa gráfica lo que muestra es que el PIB en Colombia está 9 puntos por arriba del nivel prepandemia. Y esos factores idiosincráticos, uno, Colombia seguramente el país más beneficiado del mundo por la guerra Rusia-Ucrania. El año pasado Colombia tuvo los términos de intercambio más altos en más de 40 años por la subida del precio del petróleo y el carbón. Y del otro lado, algo que no es particularmente positivo, pero Colombia se volvió exportador de personas. El año pasado se fueron alrededor de 500.000 personas de Colombia, es el dato más alto desde principios de los 90, normalmente el número promedio es algo así como 200.000. Después hablamos de política, igual yo creo que, y de hecho me voy a ahorrar el tema político porque tenemos un panel de lujo después de esta presentación. Pero en realidad yo no creo que sea un tema político, creo que como está pasando en muchos países, desafortunadamente en la región, es un tema de falta de oportunidades en muchas regiones del país que está conduciendo a esto. La parte, entre comillas, positiva de este cuento es que pues, las remesas están subiendo considerablemente, han subido 1 punto del PIB en los últimos años, y eso ha sostenido el consumo, pero Colombia va en un proceso igual de ajuste, de desaceleración, porque creció muy rápido. Después viene Chile, creció muy rápido, particularmente en el 2021, por retiros de ahorros pensionales y transferencias del gobierno. El Banco Central tuvo que subir la tasa de interés aceleradamente, el gobierno recortar gasto desde el año pasado, y entonces ha venido mostrando, insisto, un ajuste. La economía se viene contrayendo en lo corrido del año y se va a contraer seguramente todo el 2023, pero es un ajuste de alguna manera desde niveles muy altos y todavía estamos 6 puntos por arriba de los niveles prepandemia. En el caso peruano, la situación ha sido bastante diferente. El rebote fue bastante débil y evidentemente ahí jugó un factor muy importante, la coyuntura política, ¿no? Básicamente porque la inversión privada en particular no despegó, no rebotó como en otros países, a pesar de que hubo retiros de AFPs y demás, y cíclicamente este año el Perú ha estado abocado a varios choques, protestas sociales, ciclón Yaku, el Niño costero, que ha tenido un impacto importante. Aquí hay una reflexión que quiero dejar, de Perú hablaré pues con más profundidad al final, pero el tema es que nosotros siempre hemos hablado, o siempre nos preguntan de por qué el divorcio entre la economía y la política en Perú, como que la economía por un lado, la política por el otro. Desde el punto de vista netamente personal, yo creo que ese divorcio se está acabando, si no es que se acabó. Todavía queda algo, pero definitivamente ese rebote tan débil de la economía peruana está reflejando muchos años acumulados y su efecto de problemas políticos y su efecto sobre la inversión particularmente.
¿En qué vamos a estar enfocados el próximo año, sobre todo en la primera parte del 2024? Vamos a estar enfocados en el tema del fenómeno del Niño. Ese tema es bien importante. Lastimosamente, pues yo como que digo, si no es una cosa es otra, ¿no? Hay choques externos, choques externos, choques externos. Ahora viene el fenómeno del Niño, que tiene un efecto importante, pero diferenciado entre países. En el caso chileno, el fenómeno del Niño inclusive está relacionado muchas veces con años de abundancia, porque en Chile pues tradicionalmente hay déficit de agua. En Chile suele llover más en las principales regiones del país, donde hay más población y producción. Entonces, si llueve más y hay un clima más cálido, puede llegar a haber beneficios sobre la agricultura, hay mejor generación o una generación más barata de energía con agua. Entonces, inclusive Chile puede hasta crecer un poquito más si el fenómeno del Niño es moderado. La inflación inclusive también puede tener un mejor comportamiento. En últimas, Chile es como el país de la región que menos tiende a sufrir cuando hay un fenómeno del Niño. Dicho esto, si el fenómeno del Niño es extremo, pues claramente puede haber un impacto importante y eso hay que monitorearlo. Por ahora las agencias climatológicas dicen el fenómeno del Niño tiene una probabilidad de cerca del 60% de ser moderado, 17% más o menos probabilidad de ser fuerte. En el caso colombiano no hay evidencia de un gran impacto económico porque en las zonas más importantes del país es al revés que Chile y Perú, hay sequía. Y hay un efecto en agricultura, en energía, pero eso es contrarrestado y se ha demostrado a través del tiempo, o por lo menos parcialmente contrarrestado, con una mayor demanda de energía porque hace mucho calor. Entonces, el impacto en PIB no es tan fuerte. Puede haber un efecto, pero no es tan marcado y probablemente también es un país que no sufre tanto, pero sí el golpe fuerte es en inflación, porque pues la sequía tiene un efecto bien importante sobre los precios de los alimentos y sobre los precios de la energía, porque toca salir a generar con termoeléctricas. Entonces, ahí es donde está enfocado el tema, en un país donde la inflación sigue muy alta, obviamente el riesgo importante es el Niño sobre el sector agropecuario. Y Perú es el país, digamos, que a lo largo de la historia pues más ha sufrido con un fenómeno del Niño, básicamente porque hay un efecto en pesca, en agricultura, en manufactura primaria, pero muy importante, hay un efecto, si el Niño es fuerte, sobre infraestructura. La debilidad de la infraestructura hace que haya un impacto potencialmente fuerte. Muchos estudios sugieren que en un niño fuerte se pueden perder hasta 2 puntos de crecimiento económico en Perú. Y recordemos, y yo digo acá siempre que a los economistas nos ha tocado como duro últimamente porque nos toca aprender de epidemiología, ahora de temas climatológicos, y la verdad uno dice cosas, pero no es que sea un experto, ¿no? Perú lleva enfrentando un fenómeno del Niño costero desde más o menos abril de este año, es la gráfica de abajo, muy fuerte, pues digamos fuerte, pero después viene el Niño global, que es la gráfica de arriba. No necesariamente un fenómeno del Niño global fuerte afecta muy fuerte al Perú. Hay que ver, en el 2017 hubo un Niño muy fuerte, pero Perú se salvó por una cosa que llaman vientos alisios, y les dejo la tarea porque yo también la tengo. Los vientos alisios lograron enfriar las aguas y entonces el fenómeno del Niño global no le pegó tan duro a Perú. Hay que ver qué pasa este año, ¿sí? Lo cierto es que hay un fenómeno del Niño costero hoy que solo afecta a Perú y a Ecuador. El efecto ya es claro en la actividad económica. Vamos a ver, ahorita que está empezando el fenómeno del Niño global, qué tanto puede afectar al Perú, si se dan esos vientos o no se dan esos vientos, ¿no? Entonces es un tema bien importante también para monitorear para el Perú. Ya ha tenido un efecto muy negativo en la actividad este año. Y pues el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ha dicho tenemos que ser cautos porque puede haber un impacto importante también sobre la inflación. Esta es una reflexión con el tema de la inversión. Yo me sorprendí cuando vi esto, la verdad que uno no lo ve como tan seguido, pero aquí lo que ustedes ven en la gráfica a la derecha es las barras altas, el promedio de crecimiento de la inversión total en Chile, Perú, Colombia, en la década del superciclo de commodities, 2004-2013. Las barritas pequeñas, cuánto ha crecido en promedio la inversión total entre el 2014 y el 2023. Esto al final implica que hemos perdido crecimiento potencial, ¿sí? Un país como Perú, que
se preveía hace 10 años que podía crecer al 5, 6% de manera sostenida, hoy hablamos de niveles que no superan probablemente 2,5, 2,7, 2,8. Colombia, Chile, que se preveía hace 10 años que podíamos crecer al 4,5 de manera sostenida, ahora no pasamos de 2,5, 2,7. ¿Sí? Entonces, claramente uno de los grandes desafíos estructurales de nuestras economías es promover la inversión, y para eso hay que tomar muy buenas decisiones de todo tipo, ¿no? Sobre todo decisiones de política. A eso sumémosle que desafortunadamente por eventos en los últimos años hemos sacado los residentes chilenos, colombianos y peruanos montos extraordinariamente altos de recursos de nuestros países. Esa es una gráfica que promovemos mucho en Credicor Capital, en nuestros reportes y en redes, y es cómo tomando como periodo 1 un evento político particular, por ejemplo en Chile, el estallido de la crisis social en el último trimestre del 2019, desde ese momento han salido 10 puntos del PIB de flujos de personas naturales y empresas residentes hacia el exterior. Desde el primer trimestre del 2021 en Perú, 8 puntos del PIB, y Colombia desde hace 2 años, cuando tuvimos nuestro estallido social, 3 puntos del PIB. Nunca habíamos visto algo así. Yo digo, esto también es una profecía autocumplida. Sacamos la plata porque nos da miedo que algo pase y crezcamos menos. Pues bueno, estamos achicando nosotros mismos nuestras economías. Entonces, la combinación entre no hay de pronto tantos incentivos para invertir y sacar los recursos, pues nos achican, y es un desafío bien grande a futuro. Esas son unas reflexiones, como les digo, más estructurales, que obviamente tienen muchas implicaciones de largo plazo en nuestros modelos cuando hacemos recomendaciones y demás. Pero pasemos a lo cíclico. Lo cíclico somos más optimistas. No es coincidencia, en mi opinión, porque uno puede hablar aquí de política, y ahorita vamos a disfrutar el panel que viene hablando de este tema. No es coincidencia de que a pesar de que hablemos de temas políticos y de riesgo político, ruido político, no es coincidencia que tengamos el peor comportamiento de nuestras economías en más de 20 años, con la tasa de interés más alta en nuestras economías en más de 20 años. No es coincidencia, ¿sí? Entonces, obviamente, hay un efecto muy fuerte de la alta inflación, las altas tasas de interés. La gráfica a la derecha no puede ser más diciente. Esa es la tasa de interés de los bancos centrales restándole las expectativas de inflación, y eso está en unos niveles que no habíamos visto por allá de los 90, de hecho en Perú nunca. Por supuesto, en la medida en que la inflación va cediendo y las tasas de interés de los bancos centrales van bajando, pues va a haber una recuperación de la economía, definitivamente. Entonces, eso es algo que nos permite prever, principalmente ese factor, una recuperación de la economía en el 2024, de todas las economías. Del otro lado, más allá de la inflación, nosotros tuvimos unos desequilibrios muy fuertes después de la pandemia. Los principales fueron mayor déficit fiscal, pues los gobiernos tuvieron que gastar mucho más, tuvieron menos ingresos durante la pandemia, y además se nos complicaron las cuentas externas, las balanzas comerciales se volvieron más deficitarias. Eso se está corrigiendo, y son estas proyecciones que tenemos en Credicor Capital, las que tenemos en estas gráficas, y en la medida en que las cuentas fiscales se ajustan y las cuentas externas también, pues el crecimiento se hace algo más sostenible. Entonces no estamos tan emproblemados, tan complicados en términos de equilibrios económicos como hace 1, 2 o 3 años. Las cosas en ese sentido van mejorando, y es también un factor bastante positivo. Del otro lado, así como mencioné, yo voy llevando aquí el tiempo porque soy bueno para hablar, así como mencioné que es cierto y es negativo que haya salido tanto flujo de nuestros países por parte de los residentes, también es cierto que hay indicios de que eso frenó. De hecho, frenó casi completamente o completamente en los últimos trimestres. Esta gráfica ya no es el acumulado, sino cada trimestre cómo se comportan esos flujos. En países como Chile o Perú ha habido algo de repatriación de capitales en los últimos trimestres. En el caso de Colombia dejaron de salir. No creemos que esto pues vaya a regresar, digamos, rápidamente. Eso no pasa, nunca pasa, de hecho. Pero solo el hecho de que dejen de salir da un mensaje. Entonces yo lo podría llamar como menor pesimismo o algo de optimismo, de que de pronto lo peor y demás está quedando atrás, y por supuesto esto ayuda al crecimiento económico. Todo esto que acabo de decir, tasas, menores desequilibrios, menores flujos saliendo, se ha reflejado en una menor prima por riesgo.
en nuestros países, lo cual es muy positivo. Los credit default swap, los indicadores de riesgo han venido cayendo de manera sustancial en lo corrido del año, y del otro lado muestra una gráfica teórica que nos dice dónde debería estar más o menos el valor justo de una tasa a 10 años en nuestros países, y ahí básicamente lo que les quiero mostrar es que Chile y Perú, por ejemplo, no están tan desviados de esa línea como de valor justo. Hace un año estaba súper desviado. Hace un año el mercado estaba diciendo que en el caso de Chile y Perú, las calificadoras podrían hasta bajar 2 o 3 veces la calificación soberana. Eso ya no pasa. Ya no está el mercado pensando así. Con Colombia es otro cuento, sigue muy castigado, ahora hablo de Colombia puntualmente, por el tema político, fiscal y demás, pero en general ha habido un ajuste importante y todo eso está basado en lo que acabo de mencionar. El mensaje de esta parte como transversal, antes de empezar a hablar de cada país puntualmente, pues es que como países, como nosotros jugadores de Chile, Colombia, Perú, las autoridades, todas las empresas, todos los que estamos acá, debemos contribuir a que esto cambie de alguna manera. Esto que ustedes ven acá es la confianza empresarial en Chile, Colombia y Perú. Hay que hacer algo, ¿cierto? Llevamos muchos años con una confianza empresarial en descenso, mucho tiempo en terreno pesimista en todos los países, y esto es determinante que cambie para que podamos tener tasas de crecimiento más sostenibles y más altas hacia adelante. Entro a Chile puntualmente, obviamente ya con esa visión más transversal, me adelanté algunas cosas que aplican para todos los países y entonces voy a ir con mensajes muy puntuales para las 3 economías. En el caso chileno, como les decía, ha habido un ajuste importante. La gráfica a la izquierda la pueden ver cómo Chile rebotó muy fuerte por retiros de ahorros pensionales y ayudas del gobierno a las familias. Viene la economía en desaceleración, se contrajo alrededor del 1% en el primer semestre y es posible que haya una contracción de todo el año leve, alrededor de 0.3% la estimamos. Es una contracción, aquí es donde los economistas somos impopulares, es una contracción muy deseable de la economía, porque la inflación estaba muy alta, el déficit en cuenta corriente estaba muy alto, las cuentas fiscales muy deterioradas, entonces en la medida en que se crece menos es porque se está ajustando todo eso. Eso es positivo para poder empezar a retomar sendas de crecimiento más sostenibles en el futuro, es lo que está pasando. La gráfica a la derecha, ustedes ven esa línea punteada, es bienes durables. Hubo un boom de bienes durables con toda esa plata que se inyectó a los hogares, eso viene corrigiendo, era de esperarse, es lo que ha venido pasando. Entonces, estamos en ese ajuste. Lo positivo, y este dato tal vez es el más importante que quiero dejar sobre la mesa en el caso chileno, por primera vez en 5 años hubo un incremento sustancial de la carpeta de proyectos de inversión anunciadas por las empresas. En el último reporte del Catastro de Bienes de Capital chileno se dio un incremento de 12.000 millones de dólares en proyectos para invertir en los próximos 5 años. No lo veíamos en esa magnitud desde el año 2018 aproximadamente. La mayor parte de proyectos mineros. Aquí vale la pena mencionar 2 cosas. Uno, estamos convencidos, ahora Patricio nos dirá qué opina, pero estamos convencidos de que la menor incertidumbre política por un proceso constitucional que cambió radicalmente en el último año, está permitiendo una mayor confianza empresarial y está permitiendo que empresarios retomen algunos proyectos de inversión. Primer punto. Segundo punto. Duraron 4 años en Chile discutiendo un tema del royalty minero, carga tributaria para la minería. 4 años de incertidumbre. Eso terminó hace más o menos 3, 4 meses, después de 4 años de discusión, y estábamos convencidos de que ya, más allá de donde quedó la tasa, más o menos alta, pero ya la fijaron, ya es menos incertidumbre, y no es coincidencia entonces que tan pronto se aprueba eso, empiecen a anunciarse nuevos proyectos mineros en Chile. Entonces eso es muy positivo. Vemos en últimas un crecimiento económico en Chile este año, más bien negativo, un decrecimiento del 0.3%, una contracción, el próximo año algo cercano al 2.3%, y les diría que entre los 3 países el sesgo, tal vez el único que tiene un sesgo al alza en las proyecciones, probablemente es Chile, con esto que acabo de mencionar. Chile va muy adelantado en
la reducción de la inflación, llegó a un máximo de 14% por allá a mitad del año pasado, hoy estamos por lados del 5%, muy positivo ese comportamiento, y el Banco Central ya empezó su ciclo de recorte de tasas, arrancó con una tasa de 11.25, va en 9.50, la expectativa es que la tasa termine alrededor del 8% este año y nos acerquemos al 5% en el 2024. De todas maneras, no estamos exentos de riesgos, ahora está pasando algo particularmente importante que hay que monitorear con Chile, y es que el petróleo está en 90 y pico, mientras el cobre tiene presión bajista, por ejemplo, particularmente por el tema de China, y que China está más débil de lo previsto, y Chile es el principal importador neto de petróleo de la región. Entonces, por tanto, hay un efecto negativo neto sobre la actividad económica, sobre la inflación, y eso se está monitoreando. No descartamos que el Banco Central tenga que dar como mensajes a veces mixtos, dependiendo de cómo se comporta esto, pero al final creemos que esa debilidad de la actividad económica, de la demanda interna, el ajuste que se ha venido dando, va a contribuir a que la inflación siga descendiendo el próximo año. En lo fiscal, hay que decir que hay dudas. Chile sigue teniendo muy buenos indicadores fiscales, definitivamente, una deuda que no supera 40 puntos del PIB, lo cual es muy positivo. Se ha ajustado mucho el gasto público, pero hay dudas. Empecemos porque a Boric no le pasaron una reforma tributaria muy agresiva, de casi 3 puntos del PIB. Entonces queda uno con la duda de se quiere financiar mucho gasto, pero no están los ingresos, ¿cierto? ¿Qué acaba de hacer el gobierno? Acaba de anunciar un pacto fiscal, casi por 3 puntos del PIB, 8.000 millones de dólares. ¿Se va a lograr aprobar? Vamos a ver. Ellos quieren sacar 3 puntos del PIB de mayor crecimiento económico, menor ineficiencia tributaria, evasión, elusión, y con impuestos a la renta, cambios al impuesto a la renta de empresas y personas. Ahí quieren sacar 3 puntos del PIB, básicamente para financiar gastos en pensiones y en salud. Los gastos están más o menos comprometidos, los ingresos están por verse. Así que ese es como de los riesgos que hay en Chile, y la verdad es que el tema político está tan complejo que no vemos para nada claro que le vayan a aprobar esa propuesta, esas reformas al gobierno de Gabriel Boric. Pero bueno, al final Chile sigue teniendo muy buenas cuentas externas, el riesgo es que la deuda siga subiendo, pero parte de un nivel bajo, como les digo, hoy por hoy bordea, está ligeramente por debajo de 40 puntos del PIB. Lo del dólar ha sido una locura recientemente en Chile, básicamente porque cuando el Banco Central de Chile decidió bajar la tasa 100 puntos básicos, el dólar no volvió a hacer lo mismo en Chile. Pasamos de algo cercano a 7.90 a hoy más de 900. Yo voy a compartir con ustedes algo muy rápido porque es algo que le estamos dando vueltas. Históricamente ha pasado, por lo menos la última vez que lo vi hace un par de años, que Chile responde muy fuertemente al spread de tasas. Es decir, la diferencia entre la tasa de Chile y la de Estados Unidos. La moneda se correlaciona muy bien con eso. No pasa lo mismo con el sol peruano, el peso colombiano. Hay una correlación, pero no es tan alta. La tesis es que Chile tiene tasas muy bajas, entonces Chile suele ser un país con la cual se fondean posiciones de carry, ¿sí? Y eso es lo que está pasando ahora. ¿A qué me refiero? Los bancos de inversión, no conozco el primero por ahora, que esté diciendo estoy positivo peso chileno. ¿Por qué? Porque como están bajando la tasa agresivamente y entonces se achica el spread con Estados Unidos, lo que están diciendo es más bien fondéate en peso chileno y compra otra cosa. Entonces están recomendando real brasilero, peso mexicano, otro tipo de monedas, incluso el sol peruano, pero fondeado con Chile. ¿Eso qué implica? Pues vende Chile, ¿sí? Es básicamente un tema de carry trade o de estrategias de recomendación en monedas. Y entonces, pues este es un tema que hay que monitorear porque el Banco Central empieza a preocuparse. En la medida en que sube el tipo de cambio, pues hay riesgos de inflación, ¿no? Y pues venía o viene bajando la tasa agresivamente y no descartamos que en algún momento tenga que hacer una pequeña pausa, un poco moderar el lenguaje y demás, porque esto, insisto, es un riesgo. Hoy por hoy el Banco Central está comprando dólares, aparte de todo, porque anunció un programa de acumulación de reservas de 10 billones de dólares en un lapso de un año, arrancó en junio, pero por el otro lado el gobierno está vendiendo dólares y es más lo que vende el gobierno que lo que compra el banco, entonces en teoría eso medio compensa, pero en este momento yo digo hay una especulación total en contra del peso chileno por el tema del spread de tasas.
Entonces, bueno, nosotros decíamos hace poco, no descartamos que supere los 900, ayer superó los 900, nos parece que está completamente desviado ya de lo fundamental, de lo que acabo de decir de Chile, y a nosotros nos da que el dólar debería estar en Chile por los lados de 8.50, 8.60, pero no mucho más allá de eso. Obviamente los riesgos de China, petróleo, todo esto hay que monitorearlo, pero nos parece que ha sido excesivo esto. Afortunadamente, entonces, con el panel que viene no tengo que hablar de política, me evito problemas e incluso que me despidan, además, haciendo comentarios políticamente incorrectos. Como les decía, hay que monitorear reforma tributaria. Vamos a ver qué pasa, ese pacto fiscal que anunció el gobierno por 3 puntos del PIB casi, reforma de pensiones, mucho tiempo hablando de esto, no ha pasado absolutamente nada. La verdad creemos ahí que tendrán que moderarse mucho para que llegue a aprobarse, porque pues el gobierno claramente no tiene en este momento tanto apoyo del Congreso. Y el proceso constituyente, interesante ver cómo yo digo la humanidad, los latinos, no sé, de pronto me vuelvo filosófico, aquí corro el riesgo, pero no sabemos lo que queremos, ¿no? Entonces, convocamos una asamblea constituyente hace 2020, quedó la constitución muy extrema, entonces los chilenos dijeron no, y todos dijimos, uy, qué alivio. Entonces ahora está quedando una constitución muy moderada y los chilenos dicen, en cambio, tampoco. Las encuestas dicen que alrededor de un 60% de los chilenos votarían en contra en diciembre del plebiscito de la constitución actual. Eso hay que monitorearlo porque pues ya Patricio nos dirá cuál es el escenario si eso pasa, en qué quedamos, ¿no? 4 años simplemente votados a la caneca, o si se han hecho avances, entonces no hay necesidad de una constitución. En fin, ese es un tema importante. Y del lado positivo ya mencioné que por fin se resolvió el tema del royalty minero y creemos que eso está contribuyendo positivamente a la mayor inversión esperada en Chile. Colombia es un tema netamente político, pero afortunadamente voy a hablar más de economía. Colombia, como les dije, tuvo un crecimiento muy fuerte. El año pasado, Colombia registró la tasa de crecimiento económico, la segunda más alta del mundo, conocida después de Panamá, por lo de petróleo, carbón, remesas y lo que acabo de mencionar. Este año se da un ajuste. La gráfica a la derecha hay una línea que cae, eso es bienes, entonces pasó lo mismo, ¿no? Yo digo siempre, hago el mismo comentario siempre, y es que acuérdense que cuando hubo pandemia, lo único que podíamos consumir era bienes, no teníamos otra opción. Y después de que nos reabren, podemos salir de manera ya tranquila a las calles, nos volvemos locos y desquiciados viajando y con gastos en entretenimiento. Literalmente, yo siempre he dicho que después de la pandemia mucha gente quedó con el chip de el mundo se va a acabar, mejor me gasto todo. Y de verdad, yo soy uno de esos parcialmente, mi esposa no me deja gastármela toda, pero yo creo que de verdad, y lo he hablado con psicólogos y con personas, digamos, que miran esto desde otro punto de vista, es que la gente empezó a cuestionarse, una cosa es ahorrar y otra acumular, ¿sí? Entonces la gente dice, venga, disfrutemos esto. En una de estas llega una pandemia y entonces ¿qué hicimos? De verdad, son discusiones que se han dado. Y resulta que el mundo no va tan bien, pero por favor saquen una reserva de un restaurante en Lima, o en Bogotá, o en Cartagena, o en Santiago. No consiguen, no consiguen. Entonces, eso es lo que está pasando. Hoy por hoy se está ajustando bienes en todas las economías, lo que consumimos tanto en pandemia ya no lo necesitamos, los televisores, los carros, el remodelamiento del hogar, etcétera, y ahora estamos con servicios, desquitándonos, haciendo catch up de lo que no pudimos conseguir, y eso se va a ir desacelerando, pero todavía sigue relativamente fuerte en todas partes del mundo. Colombia está haciendo ese ajuste. Hay algo idiosincrático en Colombia para este año, aparte de las tasas y la inflación y todo lo que está pasando en otros países, y es que este año suben duro los impuestos para personas naturales y empresas, y ese es un factor adicional de ajuste en el país. Nos preocupa mucho la inversión, yo les mostraba la gráfica atrás para la inversión de los 3 países, pero la inversión está completamente, diría yo, paralizada en Colombia, y hay muchos factores. Yo les comparto que cuando uno se sienta a hablar con empresarios en Colombia, pues hay de todo, ¿no? Pero contrario a lo que uno podría pensar, el tema no pasa en la conversación primero por lo político, sino por las tasas de interés, ¿sí? Entonces yo les digo a ustedes, un crédito para un constructor que era 6-7% hace 4 años está al 17%.
Una tasa hipotecaria que en Colombia estaba al 7-8%, hoy está casi al 20%. Es imposible crecer así, literalmente. Obviamente, pues ya están ahí justamente para tratar de frenar la economía y se está frenando durísimo. Entonces, no es coincidencia tener tasas tan altas con una economía que se desacelera. Pero por el otro lado, hay que reconocer que hay unos mensajes desde el gobierno que nos generan inquietudes y más que a nosotros, le genera inquietud a ciertos sectores de la economía. El presidente Petro, por ejemplo, congeló los peajes a principios de este año de carreteras y básicamente la infraestructura, los nuevos proyectos se paralizaron. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con un concesionario, le dicen, hombre, es que eso es un cambio en las reglas de juego, pues a mitad del camino. Entonces no sabemos qué va a pasar en el futuro. Si bien es cierto que congelar peajes, el gobierno está obligado a compensar eso, pues no es lo mismo un peaje, la caja me entra de una, que el riesgo gobierno, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, infraestructura ahí va regular, más tasas altas, ¿no? Como digo, es una combinación de cosas. Del otro lado, vivienda. Las ventas de vivienda están cayendo al 55%. Nunca habíamos visto algo así. Obviamente habían crecido mucho en pandemia, pero el tema es las tasas de interés más el gobierno quiso reenfocar los subsidios a vivienda de interés social, que venían con un dinamismo enorme y básicamente todo se frenó en el primer semestre. Entonces digamos, se frenó la entrega de subsidios y hubo un dato reciente donde las ventas de vivienda de interés social cayeron 75%. O sea, ese tipo de cosas pues nunca lo habíamos visto. Por ejemplo, el presidente ha dicho, yo quiero intervenir o hacer una ley para mirar cómo reconfiguramos las tarifas de energía eléctrica, que me parece que están muy altas. Todo eso es discutible, sin duda, pero entonces las generadoras dicen, hasta no ver qué pasa, qué sale, qué no sale, pues invertir en nuevos proyectos es difícil. Entonces, combinación de cosas, es algo que yo quiero dejarles acá para los tres países, y ya lo dije al principio, Chile, Colombia, Perú, no es solo lo político, es una combinación de cosas, y las tasas de interés, la inflación, más efectivamente algunos mensajes de los gobiernos nos dejan en un ambiente, sobre todo para la inversión, relativamente pues, difíciles en el corto plazo, a la espera de más claridad. Colombia ha tenido una inflación más sticky que en otros países. La inflación ha venido cayendo gradualmente, pero ya está cayendo. Colombia tiene factores idiosincráticos, tuvo un golpe muy fuerte en alimentos, se subió el salario mínimo muy fuertemente este año, de manera histórica, y por el otro lado, el año pasado, el peso colombiano fue la segunda moneda más depreciada del mundo. Y por supuesto eso se va trasladando a la inflación. De otro lado, estamos subiendo en Colombia los precios de la gasolina porque no se subieron durante pandemia, entonces toca hacer catch up para que el hueco fiscal no sea más alto. De todas maneras, creemos que la inflación va a caer sobre todo más fuerte en el año 2024, así como el dólar fue un factor negativo para la inflación recientemente, creemos que va a ser positivo hacia adelante. Hoy por hoy el peso colombiano es la moneda más apreciada del mundo, se ha devuelto en ese orden de ideas y entonces tenemos la expectativa de que la inflación siga alta en Colombia, pero que va a converger. Tenemos una expectativa de inflación para el otro año ya cercana al 4,5%. Eso le va a dar espacio al Banco de la República para bajar tasas, hoy en un muy alto 13,25. Esperamos que baje tasas 75 básicos antes de acabar el año y el próximo año lleguemos a algo cercano a 7,5. El gran riesgo sobre inflación, el fenómeno del Niño. Como les dije antes, que nos complica la vida a todos los analistas y al mercado, porque predecir eso, el impacto es muy, muy complicado. A mí me preguntan siempre, Daniel, ¿tú estás preocupado con las cuentas fiscales en Colombia? Y yo digo, como desde 1950, estamos preocupados todos. Todos los años es lo mismo, vivimos hablando del tema fiscal y siempre me preguntan lo mismo. Bueno, hay un riesgo hoy importante porque el presidente Petro, gráfica a la derecha, está planeando el mayor incremento del gasto público en la historia del país y él dice, lo voy a financiar con las reformas tributarias de los últimos 2 años, eso le financia la mitad, y la otra mitad, digamos, está en el presupuesto como que se financia con menor evasión y elusión y un tema que llaman litigios tributarios, los temas legales para recuperar platas. 1,5 del PIB de ahí no sabemos si va a pasar, entonces hay un riesgo. Si no se dan los ingresos, pues hay que recortar el gasto.
Y pues la pregunta es si el gobierno va a recortar el gasto en un momento dado, si es necesario. El ministro Bonilla ha sido muy enfático en decir que si los ingresos no dan, ellos bajan el gasto para cumplir con las metas fiscales, pero pues igual hay una señal de advertencia que incluso el Comité de la Regla Fiscal ha dicho. Este año no le veo problema al tema fiscal, la pregunta y la discusión interesante va a ser el próximo año. Ahora, para hablar de lo positivo, pues estábamos proyectando todos y el gobierno petróleo a 75 y está a 90, ¿no? Entonces también eso es algo que hay que considerar porque nos puede ayudar bastante en Colombia en el año 2024. El dólar. Empecemos por decirles que yo no sé para dónde va. Y James, para que después no me juzguen, yo logré sacar la proyección de dólar de mi planilla de desempeño porque si no me pagan nunca. Esto que ustedes ven aquí arriba a la derecha es el índice de monedas de Latinoamérica, la de abajo, y el peso colombiano. La divergencia fue completa el año pasado después de que gana Gustavo Petro. Miren cómo esto ya se ajustó completamente. ¿Por qué? Porque yo creo que el pesimismo ha caído significativamente en Colombia en lo político. Yo no digo, otra vez, que en Colombia la gente está optimista, no, digo mucho menos pesimista, ¿sí? Digamos que es como, y ya les digo por qué ahí rápidamente. El punto es, a estas alturas, con este nivel de dólar, yo creo que por ahí está el equilibrio. Cuando se bajó a 3.800, mi mensaje es, hombre, llegar al nivel de antes de Gustavo Petro, que es 3.700 en Colombia, es como de alguna manera intuitivamente decir que es que ya no hay riesgo político y estamos bien lejos de eso. O sea, riesgo sigue habiendo, más allá de que haya una mejora. Entonces, nosotros creemos que el equilibrio de dólar en Colombia está por arriba de 4.000 de todas maneras, por allá por los 4.300 nos parece un nivel importante. Esto lo va a mencionar muy rápido porque aquí Andrés en el panel nos va a ilustrar, pero yo digo, bueno, ¿por qué ha bajado como el pesimismo? En mi opinión personal, aquí yo no represento a Credicorp Capital cuando hable de política, por favor, me represento solo a mí mismo. ¿Por qué la incertidumbre, el ruido político ha podido caer en Colombia? Pues yo digo por varias razones. Un presidente que no tiene Congreso, se quedó sin Congreso en abril, perdió las 5 personas más cercanas a él. No le han aprobado ni una sola reforma importante, ni la pensional, ni la de salud, se le cayó la laboral, se le cayó la reforma política y la tasa de desaprobación del presidente de desaprobación se ha triplicado. Pasó de 20% hace un año a más del 60% hoy. Entonces, ¿qué piensa el mercado? No, pues que va a ser muy difícil aprobar reformas radicales. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí está la gran explicación del por qué eventualmente ha habido una mejora en el sentimiento. Las instituciones, en nuestra opinión, están funcionando y muy importante, hay elecciones ahorita el 29 de octubre de alcaldes y gobernadores y las encuestas sugieren, y yo digo, a las encuestas yo no les creo completamente, no porque las encuestas sean malas, no, es porque nosotros o no decimos la verdad muchas veces o cambiamos de opinión todo el tiempo, ¿sí? Entonces la encuesta es una foto. Lo que hoy dicen las encuestas es que la derecha o el centro va a quedarse con las ciudades principales y eso eventualmente implicaría que la gobernabilidad del presidente pues se complica un poco más o mucho más, no lo sé. Entonces todo esto es lo que está pasando en Colombia. Ahora, dicho todo esto, pues el riesgo y el ruido va a seguir. Se insiste en la reforma a la salud, se insiste en la pensional, se insiste en la laboral que busca incrementar notablemente o que termina más bien incrementando notablemente los costos de contratación y aparte de eso todo lo que les comenté de algunas medidas muy puntuales en algunos sectores que ha generado ruido y eso hay que monitorearlo, aparte de, acuérdense de la famosa idea de transición energética del presidente Petro, que es no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas y que viene cumpliendo, porque esa es una potestad del gobierno, no hay que preguntarle a nadie, y llevan un año sin otorgar nuevos contratos, eso no va a tener un efecto inmediato, puede ser en 7, 10 o 15 años, pero por supuesto nos genera dudas lo que puede pasar con el país a futuro. En últimas, se me olvidó decirlo, Colombia va a rebotar el próximo año por las menores tasas, por el precio del petróleo, creo que nos va a ayudar, por menor inflación, porque el gobierno va a gastar más. Entonces definitivamente sí creemos que similar a un Chile o el mismo Perú que ya voy a mencionar, va a haber una recuperación de la economía y entre otras cosas hay un tema estadístico, cuando usted le cae las ventas de vivienda 55%, el próximo año
con que eso simplemente no crezca, hay un rebote estadístico. Entonces, lo estadístico también va a ayudar en todos los países a que las economías muestren un mejor desempeño del producto. En el caso peruano, yo lo he llamado esta sección choque tras choque, ¿no? Entonces, el tema social, diciembre-enero, ciclón Yaku, entre febrero, marzo, y después llega el fenómeno del niño costero. Eso, entre las razones pues, que ya se expusieron políticas y todo el ruido que hubo durante el gobierno Castillo, pues impidió que el consumo, por ejemplo, tuviera un gran comportamiento, y vemos el consumo completamente plano en lo más reciente. Obviamente todo esto adicional a tasas altas, inflación alta, etcétera, y una inversión privada que viene en descenso. Recordemos que la inversión privada, particularmente en el Perú, rebotó fuertemente después de pandemia, sobre todo por autoconstrucción, ¿no? Por los recursos que recibieron las personas de retiros de AFPs y también transferencias públicas y demás, y la inversión viene cayendo y se está alineando como a la tendencia prepandemia. Obviamente, una de las cosas más preocupantes es el comportamiento del consumo privado, que debería tender a mejorar en la medida en que la inflación sigue cayendo y ya el Banco Central ha empezado a bajar la tasa de interés. Hay algo relativamente positivo, y es que la confianza empresarial a 12 meses, las expectativas de los empresarios a 12 meses están mejorando de manera importante, es la línea que ven ahí arriba. La de corto plazo sigue bastante pesimista, y muchos indicadores están apuntando que hay incluso mejores expectativas de inversión, y poco a poco estamos viendo como anuncios, pueden ser pequeños, pero vemos la suma de anuncios que van saliendo, y nosotros pues aplaudimos la intención del gobierno Boluarte. Bueno, yo aplaudo, estoy hablando de política, yo aplaudo, pero es lo personal, los anuncios de la presidenta Boluarte de querer incentivar, quitar trabas a la inversión, y se hacen muchos anuncios, por ejemplo, del sector minero, de la posibilidad de recuperar y reanudar muchos proyectos. Entonces, eso es muy positivo. Julio Velarde presentó esta tabla hace poco, donde mostraba por allá que la inversión privada no minera, no residencial, no está cayendo tanto como el agregado, menos 1.7, como dando a entender, y el mensaje fue, oiga, esto se puede ir recuperando poco a poco. La minera está cayendo mucho porque no ha habido nuevos grandes proyectos, y el año pasado estaba Quellaveco, entonces hay un tema estadístico ahí también muy puntual. Lo otro va poco a poco más o menos mejorando. Nosotros creemos que las mejores expectativas tienen que ver con, de nuevo, menores tasas de interés esperadas y definitivamente una mayor estabilidad política. Único comentario político, voy a intentarlo, sobre Perú. Termómetro de que la cosa está mejor, ni una sola censura de ministros este año, creo. No puede haber mejor indicador que ese, porque ese era el pan de cada día, y yo digo que no solo con Castillo, de ahí para atrás. Ni una sola censura, creo, lo revisé, creo que no hay ni una. ¿Sí? Entonces hay una estabilidad, frágil como quieran, pero evidentemente ha habido una mejora, y hoy el mercado está asumiendo, diría yo que es el escenario base de todo el mercado, es que Boluarte y el Congreso se van hasta el 2026, hasta las elecciones. La inflación va bastante bien, el banco empezó a bajar tasas de interés, nosotros vemos la inflación llegando este año incluso ya al 4%, el próximo año más cercano al 2,5, 2.7, y la tasa del Banco Central, que hoy está en 7,5, por los lados del 4,5% al cierre del próximo año. El niño es el coco de nuevo, y es algo que pues hay que monitorear, y por eso el Banco Central ha dicho que van a ser muy cautos en esto. De nuevo, yo aplaudo las intenciones de gastar más. El gobierno ha comprometido, yo creo que ya va más de 2 puntos del PIB comprometiendo recursos fiscales para enfrentar los efectos negativos de lo social a principios de año y sobre todo lo climatológico. 2 puntos del PIB es una barbaridad, que ojalá los puedan gastar, ¿sí? Porque esto claramente podría generar un mayor crecimiento. ¿Cuál es el problema histórico del Perú? La ejecución. La Procuraduría sacó un reporte hace unas semanas diciendo, oye, de todo lo que el gobierno ha comprometido, han ejecutado el 5% en casi un año. Entonces, seguimos con lo mismo, no salimos de ahí, pero pues yo digo, algún día se tienen que alinear los planetas. También entiendo yo, es muy bueno que no hayan salido ministros, entre otras cosas, porque ya van a completar un año todos los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, y eso pues es una curva de aprendizaje.
se esperaría que en el 2024 pueda ser más evidente, probablemente no ejecuten todo, pero que pueda ser más evidente el mayor gasto público. Yo digo, hombre, afortunadamente en Perú están los recursos para hacerlo. Por ahí salió una calificadora recientemente diciendo que había que monitorear, que el déficit fiscal, que cuidado, pero cuando uno tiene, hombre, una deuda pública de 30 puntos del PIB, creo que hay espacio, ¿sí? Y yo creo que el crecimiento en este momento es muy importante. Ojalá el gobierno tenga la capacidad de ejecutar efectivamente. El dólar, bueno, con respecto al dólar, es un poquito más fácil que en el resto de países, es mucho más estable, la intervención del Banco Central está ahí. Del lado muy positivo para el sol peruano, una mejora sustancial en las cuentas externas. El déficit en cuenta corriente va a estar este año y el próximo muy cercano a 1 punto del PIB, eso es envidiable para cualquier país. Ese número es 4, 4,5 para Chile y Colombia, por ejemplo. Entonces digamos que eso es un factor muy, muy positivo. Las exportaciones mineras están subiendo, ayudando también a la balanza comercial. Y la menor incertidumbre política. Todo eso nos lleva a pensar que, listo, esas son presiones bajistas. Pero del otro lado está el temor que ahora tenemos todos, después de lo que pasó en Chile, que en la medida en que los bancos centrales bajen y la Reserva Federal no baje, esa bajada del spread pueda poner presión sobre las monedas. Entonces ese es un factor principal que nos impide pensar que de pronto vamos a ir mucho más abajo en el tipo de cambio, más el factor China, eventualmente, que pues está generando ruido, ¿no? Entonces, en últimas, lo que creemos es que el rango de negociación probablemente en los próximos 6 a 10 meses, algo por el estilo, va a seguir entre un 3,65, 3,75 y así lo hemos venido manejando y seguimos proyectando. Claro, se puede salir de ahí, pero digamos que en ese rango es donde calculamos que está el nivel que podría uno denominar de equilibrio. Y en lo político, ya dije, yo prometí no decir mucho. Ya dije lo del termómetro de no censuras, que creo que es bien importante, y desde el punto de vista del mercado hay una reforma del sistema de pensiones que está sobre la mesa. El gobierno ha anunciado que va a presentar su propuesta y en realidad nosotros leemos que la reforma de pensiones inicialmente propuesta no es tan disruptiva eventualmente como lo que se está planteando en Chile y Colombia. Entonces, ahí no tenemos tantas, de pronto, preocupaciones como sí en los otros dos países, y paro ahí porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias.